Viendo estos números con Sheila, la principal preocupación de la opinión pública hoy es la inflación, por lejos. Es inflación. La Todas inflación las encuestas muestran eso. es inflación, y inflación son los temas de conversación, son los temas de preocupación que marcan las encuestas. Y por supuesto la inflación se come el bolsillo, pero al mismo tiempo que se come el bolsillo, se come la base de adhesión y de aprobación del gobierno. O sea, se come el electorado, o sea, que tiene una dimensión económica, pero tiene una dimensión política fuerte, ¿no? Digamos, o sea, y efectivamente no importa que el gobierno puede exhibir, sobre todo el ministro Massa puede exhibir algunos logros. Fue buena su visita a Estados Unidos, quedó medio intrascendente en el medio del dramático ataque, pero la verdad que el corazón, el nodo del malestar y de la inquietud económica Es los precios subiendo todos los días. Es los precios. Bueno, y respecto a eso, a ver, tomo de tu encuesta en este orden lo que me parece más impresionante, ¿no? La última encuesta de 3.0. Tomo esto, ¿no? 67% de los encuestados dice, todos estos números no se ven, agrandémoslo, lo podemos agrandar un poquito o ver en la pantalla, porque los de acá no se ven. 67,8% dice que la evaluación de la situación personal es negativa, solo 27%, 29% dice positiva, ¿no? Pero cuando uno va a ver por electorados... 2 de cada 3 electores oficialistas dicen que su situación económica es mala. Claro, ese es el dato impactante. Son las barritas que están al costado de las barras principales. Del votante de Fernández Fernández en 2019... prácticamente el 63% dice que su situación personal es mala. Sí, sí. Es decir, estás hablando que es el propio votante del oficialismo que mayoritariamente evalúa que la situación personal es mala. Está muy cerca del promedio general. Digamos, el votante opositor, el votante de Macri, está en el 71%, dice que la situación es mala. Pero no está muy lejos del votante del oficialismo, del votante... ¿Eso cambió mucho? ¿Antes era muy distinto? No, y claro, y la curva, lo que uno ve es que ha empeorado notoriamente en el último año. Es decir, que en la elección del año pasado, cuando el oficialismo perdió de manera abrumadora, era cuando más bajo estaba la sensación esta de que las cosas estaban mal, porque obviamente se estaba saliendo de la pandemia. Sí, y el momento crítico, donde empieza realmente una escena de desgaste fuerte en lo económico, es junio-julio. Claro. O sea, donde tuviste una inflación de 7,4, donde tuviste un dólar a 3,50. O sea, la escena crítica de alguna manera marcó el punto de una escena que no logra revertir, que es de cada vez mayor malestar personal, mayor percepción de una situación personal en primera persona. Mirá que siempre en primera persona la escena económica se evalúa mejor que en relación con el país. Pero a ver si se entiende. En julio del año pasado, en agosto fueron las PASO, en julio del año pasado, la percepción de que la situación personal era mala era del 59%, ahora es 67%. No, en el total, no importa, el oficialismo también, en el total. 15 y la más. situación de que era buena era del 39%, ahora son nada más que el 29% los que consideran que es buena. Es decir, que la curva del empeoramiento del humor social este año es mucho peor que cuando se votó el año pasado y perdió el oficialismo. Pero lo cual es lógico, porque el año pasado la economía creció 10% y tenía 50% de inflación. Ahora la economía viene desacelerándose notoriamente, estás al 4% de crecimiento y tenés 100% de inflación. Y la pregunta es, en esta dinámica, obviamente el año que viene vas a tener más o menos la misma inflación que este año, con menos crecimiento, lo reconoce el propio gobierno. Entonces uno se pregunta, ¿este sendero a dónde lo lleva el oficialismo? Mira, lo que nosotros encontramos es que el dato inelástico es que el 10% de la sociedad que se viene sosteniendo, 10, 11% de la sociedad, no tiene problemas para llegar a fin de mes, tiene capacidad de ahorro, son los que te empujan el consumo, pero después lo que estás viendo es que lo que se incrementa es los otros 9 de cada 10 argentinos. Ahí lo que estamos viendo es se incrementa los que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Bueno, eso es inflación.
¿no? Digamos, es cómo se te va morfando la guita, digamos, de modo tal de que es como este ingreso a la pobreza por ingreso, ¿no? Este incremento del ingreso a la pobreza. Bueno, lo que vos contás, la siguiente placa lo que muestra es que el 75% de los encuestados desconfía directamente del peso. Es decir, sí. 3 de cada 4 encuestados desconfía del peso. Ahora, el 60% de los votantes del oficialismo también desconfían del peso. Es decir, que estás haciendo política económica en un gobierno que no es solamente que los opositores no te creen en tu política económica y en el peso, Maxi, sino lo el dijo propio la votante del propia, oficialismo. pero lo dijo Cristina. O sea, Cristina dijo, tenemos inflación porque no tenemos moneda. O sea, la confianza en la moneda es algo que está cuestionado incluso por los principales líderes del oficialismo. Digamos, entonces, no es que, digo, no es que esto expresa un... Por supuesto que además asociado a la idea del peso aparecen un montón, cuando vos preguntás por el peso, aparecen un montón de ideas que también se pueden predicar de la política, ¿no? Imprevisibilidad, intranquilidad, digamos, pero la falta de confianza hacia el peso es algo que también está derivado de una lectura que lidera o está empujada por Cristina mismo. Bueno, digamos, cuando vos sos gobierno y no querés dolarizar, tenés que afianzar tu moneda. Hay instrumentos en la política económica para afianzar tu moneda. Lo que está demostrando es que hay un fracaso, como fue el fracaso anterior, del gobierno anterior y del gobierno de Cristina, del segundo gobierno de Cristina, es algo recurrente, pero lo que yo digo es muy difícil hacer política económica cuando hoy el gobierno está con una desconfianza total, no solamente el 70% del electorado que dice que las cosas se están haciendo mal y que el futuro va a ser peor, que muestran todas las encuestas, sino también dentro de tu propio electorado, tu base, que es tu base electoral. Bueno, fíjense la otra, y me avisan cuando tenemos el móvil en el mercado central. Evaluación de la gestión del gobierno nacional. Lo venimos diciendo, este es un calco en todas las encuestas, y también muestra esto 3.0. 72% dice mala o muy mala, solo 27,3% evalúa la gestión como buena o muy buena. Y, de nuevo, la mitad del votante en el 2019 del oficialismo dice que la gestión del gobierno nacional es mala o muy mala. Con lo cual, bueno, esto explica también la fuga de votos del oficialismo. Se le fue todo la ancha avenida del medio, el votante adicional que habían conseguido por encima del núcleo duro del kirchnerismo. Tenés un problema con los desencantados. Cuando uno hace un zoom en esos desencantados, lo que uno ve es que, bueno, es posible que un grupo de esos desencantados el gobierno los pueda retener porque son personas que critican al gobierno, pero al mismo tiempo tienen buena imagen de Cristina o de alguno de los principales dirigentes del Frente de Todos. Pero después, en general, lo que vos ves es uno podría ordenar ese universo de desencantados y caracterizarlos. O sea, vos ahí también tenés segmentos. Está este segmento que es crítico, pero aún acompaña a las figuras. Eso está pasando. Y después tenés el crítico que ya ha migrado a posiciones a voto opositor, ¿no? Digamos, o ha migrado tiene imagen negativa de todo el arco de figuras políticas del oficialismo. Entonces, digo, ese bloque de desencantados, uno ya puede empezar a hacer zoom y empezar a ver ahí distintos comportamientos y distintos segmentos, pero lo llamativo es esto, es cada vez más alto y no para de crecer, de incrementarse el número de estos desencantados que fueron votantes 2019 del oficialismo y que hoy evalúan mal. Cualquier opción que no sea el oficialismo, digamos. Sí. Cualquier opción que no sea el oficialismo. Están con un ánimo cambista. Y finalmente, ¿no? Principal problema económico nacional. Por eso digo, ojo con el tema de las expectativas, ¿no? En un momento, hace muchos años, en los 90, un premio Nobel, Paul Krugman, había escrito un libro que se llamaba, en una traducción libre, La era de las expectativas disminuidas, ¿no? Hoy uno tiene la sensación de que el oficialismo ha visto tan de cerca el abismo en los últimos meses, se ha pegado tal susto, no solamente el presidente Alberto Fernández, sino la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pareciera ser que las expectativas que tiene
es que, bueno, estabilizar más o menos por acá y que la economía mínimamente siga traccionando. Pero si vos tenés como expectativa estabilizar una economía con 90, 100% de inflación, no importa, 90, 80, 100% de inflación, estabilizarla ahí y que la economía crezca a la mitad que lo que creció este año y el año que viene, y bueno, no son expectativas para alguien que piense que puede tener alguna chance de seguir gobernando. ¿Por qué digo esto? Fíjense estos números, son impactantes. Le preguntan libremente a la gente cuál es el principal problema del país y mayoritariamente, abrumadoramente, contestan la inflación. Incluso dentro del votante del propio oficialismo, más de la mitad, el 54%, dice el principal problema es la inflación. Ahora, ¿vos tenés que un plan de estabilización para estabilizar la inflación en 90-100%? Bueno, Está claro que no estás respondiendo a las necesidades no solamente de los votantes en general, sino también de tu propia base electoral. Sí, yo te diría dos cosas ahí. La primera es la escasa paciencia social, ¿no? Digamos, la asunción de Massa implicó un recupero de expectativa, una mejora en la gestión. Todo eso se vio, duró poco. O sea, la impaciencia social está ardiente, ¿no? Digamos, o sea, la idea de soluciones ya, resolución ya, es algo que, bueno, que por ahí es difícil de encaminar con la cuestión económica. Y la otra cosa es, recordad que el electorado oficialista es un electorado más popular, ¿no? Digamos, y en los sectores populares la inflación pega aún más. Más fuerte. Porque pega en la subsistencia.